Bueno, ¿cómo van? ¿Acordaron fecha de parcial teórico al final o todavía no? Eh, Podría ser la última de ahora de junio o la primera de agosto el parcial teórico, ¿verdad? ¿Lo definieron? Yo no Bueno, recuerdo si profe, el profe dijo, pero bueno, por ahí dijo yo se me escapa. después de agosto, dijo. Puede ser que no lo hayan, porque me dijo que les iba a consultar, quizás el lunes los resuelven. Sí, la idea a mí me parecía mejor tomarlo en agosto, antes del práctico. La otra alternativa era tomarlo en junio, al final de las clases, pero por ahí Sí, quizás era más. perdón, comentó que muy posiblemente sería en agosto, Sí, Gonzalo. sí, la propuesta era cuando volvemos de las vacaciones, tener el parcial teórico y después el práctico. El práctico va a ser cuando volvemos de las vacaciones la semana siguiente. Bien. Y después bueno, ya para los segundos parciales después definiremos. Recuerden que la regularidad es aprobando el práctico y los parciales teóricos la habilitarían la promoción de la materia. Junto con el proyecto final, por supuesto. El proyecto es para la regularización también. Bueno, hoy quería que viéramos en uniones, campos de bits y operadores a nivel de bit. Este tema, si no me equivoco, ya lo trabajaron con Gonzalo. ¿Por qué tema van con Gonzalo ahora? Memoria dinámica. Hola. Pueden escribir, hablar. Nada. Profe, Vimos operaciones bit a bit. ¿Ya llegaron a ver memoria dinámica? No, Ok. creo que no. Bueno. Bueno, si acá les dejo les preparé un listado de ejercicios, espero les ayude. Eh, Les ayude un poco a entender este tema que se utiliza bastante en electrónica, sobre todo cuando trabajamos con procesadores muy chiquitos, en donde no nos podemos dar el lujo de usar mucha memoria. Así que, y no, más que nada lo vamos a usar cuando hacemos un dispositivo económico, básicamente, porque un procesador chiquito generalmente es más barato. Quizá no les toque usar demasiado este tipo de operaciones de operadores y van a trabajar con procesadores más grandes, pero si les toca trabajar con un micro chiquito, inclusive algún micro de 8 bits, que se usan mucho para, por ejemplo, un control remoto, para un control de RF, para un pequeño sensor, para domótica. Yo usaba PIX 12F, no sé si alguno los vio alguna vez, que son procesadores de 6 patitas nada más, que eran muy baratos. Yo los compraba por 50 centavos, muy baratos eran geniales. Pero bueno, muy poquita memoria, por supuesto. Entonces, ¿qué recurso nos da el C para programar a este bajo nivel y más que nada para optimizar el uso de la memoria, las uniones? Una estructura que me va a permitir que múltiples variables compartan el mismo espacio de memoria. Entonces, si yo en un programa voy a necesitar en un momento almacenar una cadena de caracteres, en otro momento almacenar un vector de números para calcular un promedio, y en otro momento voy a necesitar, no sé, un par de variables flotantes pero no voy a utilizar todas esas variables en simultáneo, puedo definir una unión en donde voy a meter a todas esas variables, que nunca voy a usar en simultáneo, para que compartan un único espacio de memoria y yo, cuando necesito usar
ese espacio para almacenar caracteres, utilizaré la cadena. Cuando necesito los flotantes, usaré los flotantes y así. Y no necesita mi programa. Recuerden que cuando yo declaro variables, el programa, el compilador, directamente va a crear un archivo y cuando se ejecute ese programa me va a directamente ocupar toda la memoria necesaria para todas las variables declaradas en el programa. Hasta que veamos memoria dinámica, y con memoria dinámica vamos a poder utilizar memoria a demanda. Cuando yo necesito un vector de char, pido memoria para un vector de char. Cuando necesito flotantes, libero la memoria de los char y pido memoria para flotantes. Eso sería el mecanismo ideal. Pero ese manejo de memoria solamente lo pueden hacer procesadores de cierto tamaño y capacidad. Un procesador pequeñito no tiene esa capacidad de manejo de memoria. Un controlador de memoria. Ya en técnicas 2, creo que en técnicas 2 van a haber controladores de memoria. En un Arduino no hay un controlador de memoria, por ejemplo, entonces en un Arduino grandecito podría llegar a usar memoria dinámica, pero muy poco, no tendría sentido en realidad. Otro uso que le damos a una unión es reinterpretar un dato. El ejemplo típico, que lo van a ver en un tutorial de Arduino de Gonzalo, que está muy bueno, es enviar un flotante por el puerto serie en bytes. Entonces, un byte ocupa, un float ocupa 4 bytes. Si yo lo tengo que enviar, si yo lo tengo que enviar por puerto serie, tengo dos posibilidades. En el puerto serie yo puedo mandar de a un byte. Hay funciones que me permiten mandar muchos bytes seguidos, por lo tanto yo podría mandar el float de una. Pero hay otras funciones que no, solamente me dejan mandar de a un byte. Entonces, si tengo que descomponer un float en 4 bytes, esa unión, quizás la vieron con Gonzalo, díganme si ya la vieron. La unión entre un float y un vector de char. Este es un ejemplo típico de unión que podemos llegar a usar en un Arduino, en donde yo voy a meter dentro de una unión un campo float y un campo que es un vector de 4 char. Ambos ocupan 4 bytes. La declaración de la unión es igual que la declaración de una struct, solamente que cambia la palabra struct por unión. La diferencia que va a tener a una estructura es que ahora estos dos campos van a ocupar exactamente la misma dirección de memoria. Por lo tanto, si yo busco la dirección de... Si yo declaro una variable de la unión, la declaro poniendo la palabra unión, el tipo, el nombre de la unión es fechar, y le pongo un nombre, U1. Yo puedo, igual que en una unión, acceder a cada campo con el operador punto. Recuerden que cuando usamos floats, voy a meter dentro del main para evitar problemas. Entonces, cuando usamos float, recuerden que ponemos la f después de la constante, del valor literal. Si yo quiero guardar un carácter, podré hacerlo de esta manera. Entonces, el uso es igual que una estructura. Lo que va a ocurrir es que si yo ahora quiero ver las direcciones de memoria y yo veo la dirección de la estructura U1, de la unión U1, la dirección del campo de la unión U1.f y la dirección de U1.c, estas tres direcciones van a ser iguales. A ver si puedo compilar esto que estaba...
escribiendo algunas cosas. Y bueno, nada. Entonces, la diferencia con la estructura va a ser esa, que todos los campos van a estar ubicados van a empezar en la misma posición de memoria. Si yo me fijo en la dirección de cada uno de los campos y de la unión en sí, todos van a tener la misma dirección. Esta parte la... Esta parte la... esta parte la vieron, ¿verdad? Bueno. Bueno, entonces, como les decía, las tres direcciones van a ser exactamente la misma. Entonces, esta unión del float y del vector de 4char me permite, por un lado, declarar una variable que va, si yo me fijo en el tamaño, va a ser 4 bytes, en la cual yo la puedo utilizar para guardar números flotantes o para guardar 4 caracteres, según necesite. Pero también me va a servir para reinterpretar un flotante como un vector de 4 chars, o más específicamente 4 bytes. Lo que me va a interesar en este tipo de uniones es reinterpretar un flotante como un conjunto de bytes a los que yo puedo acceder de forma individual. No tendría una forma sencilla de poder descomponer los bytes individuales de un tipo de dato que ocupe más de un byte. Esto mismo yo lo podría hacer con un double o con cualquier tipo de dato, una estructura, por ejemplo, que ocupe más de un byte, mediante un vector de chars, o podría utilizar, recuerden que había un tipo de dato que era el entero sin signo de 8 bits. No, es cierto, ustedes no sé, ya se los voy a mostrar. A ver si tengo la... Ya les muestro un momento. Tenemos un tipo de dato también que no deja, que es simplemente un char sin signo. Entonces, muchas veces lo que tenemos en un sistema chiquito, en un procesador chiquito, es funciones para enviar por puerto serie de a un byte. Entonces, vamos a necesitar guardar un valor flotante, que lo guardaré en la unión, pero lo voy a tener que enviar a través de una función que me ofrezca el compilador, o la biblioteca que tenga disponible, de a un byte. Entonces, esta es una unión de un float con char me permitiría hacer esto medianamente fácil. Y asimismo, cuando lo reciba, el mismo procesador u otro, lo va a recibir con el mismo mecanismo, y si tiene la misma definición de unión, lo va a poder volver a armar a ese flotante, que es el proceso por ahí que se complica cuando yo tengo que enviar datos por puerto serie. Yo los envío en bytes y cuando los recibo los tengo que reconstruir a los datos. Entonces la unión me permite hacer eso, la estructura también. Solo que la unión me va a permitir descomponerlo en paquetes de un byte. La estructura, ya cuando veamos puerto serie van a ver que si yo puedo enviar una estructura completa, a veces es mucho más práctico que enviar byte por byte. El mayor problema es que cuando la comunicación es inestable, entonces yo tengo que enviar un byte, chequear que ese byte llegó bien, cuando llegó bien, envío el segundo y así. Muchas veces si yo mando un conjunto grande de datos y resulta que uno llegó mal, voy a tener que enviar todo de vuelta. Entonces,
Bueno, ese es un ejemplo simple de unión que, si no lo vieron con Gonzalo, él lo suele dar y lo tiene en el tutorial de Arduino. No sé si en el taller que dio también lo habrá mencionado. Entonces, de uniones les voy a mostrar más ejemplos ya con campos de bits. No tiene un uso muy difundido la unión más allá de este tipo de tareas, más allá de manipular registros y se puede llegar a usar para algunas transmisiones de datos. Entonces, los campos de bits es otro tipo de estructura en la cual yo voy a poder definir de cada campo de la estructura qué tamaño tienen bits. Una variable, un campo que tenga un tamaño que definido en bits y no en... que por supuesto lo voy a utilizar cuando no me sirven los datos nativos de C. Con una estructura yo podía crear datos de distinto tamaño, pero siempre en múltiplos de bytes o de los tamaños básicos del lenguaje. Si yo necesito un tipo de dato de 62 bits, de 110, un múltiplo que no sea múltiplo de bytes, puedo usar un campo de bits. Entonces, para definir un campo de bits, yo voy a necesitar declarar un campo de algún tipo de dato nativo del C, como un char o un entero, y le pongo el dos puntos, y después la cantidad de bits que quiero que tenga ese campo. Y esa cantidad de bits no podrá ser mayor a la del tipo de dato base. Entonces yo no podría crear un campo de bit con un signchar de 9, tendría que usar un entero para poder crear un campo de bits de 9 bits. Recuerden que en una estructura los campos se almacenan en memoria uno a continuación del otro. Con los campos de bits pasa similar, solo que se van a ir almacenando dentro del registro los bits uno a continuación del otro. Recuerden que las variables se van a ir alojando en la memoria de a 8 bits, entonces cada grupo de 8 bits irá ocupando un espacio de memoria en la compu. Después puedo definir campos de bits de longitud 0, que voy a utilizarlos para acomodar el siguiente campo en el próximo byte, por esto que les decía de que se acomodan uno después de otro cada campo. Entonces, si yo quiero que determinado campo me aparezca en el siguiente byte, le puedo meter en el medio un campo que tendrá longitud 0. Ya vemos cómo se declara. Y se pueden incluir campos sin nombres que me van a servir para crear un espacio vacío dentro de la palabra, para ubicar los bits, los campos que yo quiero en una posición específica. Bueno, entonces, un uso posible de campo de bits es para aprovechar al máximo el espacio de memoria. Entonces, acá les pido definir un campo de bits para almacenar una fecha que va a tener formato de un día de 2 cifras, un mes de 2 cifras y año de 2 cifras, aprovechando la memoria. Ese ejemplo, ¿lo vieron? No, profe. Sería esto. Yo quiero definir una estructura para una fecha. Yo lo que haría es hacer una estructura con 3 campos enteros, en donde tendré día, mes y año. Si yo me fijo, esta variable va a ocupar 4 bytes cada campo, 4 por 3, 12 bytes. La estructura completa me ocuparía 12 bytes. Pero ¿qué ocurre? Si yo analizo cada campo los valores que efectivamente voy a utilizar, los días van a tener un valor de entre 1 y 31,
los meses, valores de entre 1 y 12, y el año, como era de 2 cifras, entre 0 y 99, van a ser los valores que realmente yo voy a utilizar de cada variable, de cada campo. Por lo tanto, aprovechando este rango, yo lo que voy a poder hacer es ver cuántos bits necesito realmente para almacenar ese rango de valores. Entonces, ¿recuerdan cómo se codificaba en binario los números? ¿Esto lo pudieron repasar con Gonzalo o en otra materia? Los números en binario, Sí, profe. el 31, genial. El 31, si me fijo en la calculadora, en binario, me ocupa 3 y 2, 5 unos. 5 bits. Entonces, para guardar valores entre el 1 y el 31, con 5 bits me alcanza. Si recuerdo que 2 a la n, 2 a la 5, 2 a la n es la cantidad máxima de valores que yo puedo almacenar en una variable de n bits, 2 a la 5 me da 32, y en este caso yo voy a almacenar valores entre 1 y 31, o sea que inclusive me va a sobrar una combinación binaria en 5 bits. Pero por supuesto no puedo usar menos de 5 bits. El cálculo, recuerden que es, dado un número, por ejemplo 31, le tengo que sacar el logaritmo en base 2. A ver si... El logaritmo, a ver si era... El logaritmo en base 2 de 31 me da 4,95 bits. Entonces, para almacenar 31 valores necesitaría 4,95 bits. Lo tengo que redondear para arriba a 5. El mes va a tener 12 valores posibles. El logaritmo en base 2 de 12 me da 3,58. O sea que para el mes necesitaría 4 bits. Y el año, que puedo guardar 100 valores de 0 a 99, el logaritmo en base 2 de 100 es 6,64, o sea 7 bits. Por lo tanto, yo con 16 bits me alcanzaría 5 y 4, 9 y 7. Con 16 bits me alcanzaría para guardar cualquier fecha en ese rango de valores. En lugar de los 12 por 8, 96 bits originales. Entonces yo pasaría de estar consumiendo 96 bits a solamente 16. Se me estaría ahorrando 80 bits de memoria. Entonces la unión, el campo de bits me va a servir para ahorrar memoria de otra manera. Recuerden que la unión me permitía compartir memoria entre variables que no voy a usar a la vez. Si yo voy a guardar una fecha, por supuesto que voy a necesitar usar todas las variables a la vez. Yo lo que voy a poder hacer es ajustarle el tamaño en bits para que, inclusive en este caso, me va a quedar en 2 bytes la fecha completa, con todo su rango posible de valores. Entonces, este es un recurso que me va a permitir eso, ahorrar memoria de esta manera. Y así puede ocurrir con cualquier dato, cualquier situación que se les plantee, que les digan se debe almacenar la información de un sensor en una estructura de campo de bits y aprovechar la memoria al máximo, y ustedes deberán hacer esto. Otras veces lo que ocurre es que tienen un sensor que envía datos ya en un formato digital, pero aprovecha este mismo recurso para enviar los datos en la cantidad justa de bits para aprovechar al máximo la capacidad de transmisión, el ancho de banda de transmisión de datos. Entonces, un acelerómetro, por ejemplo, un acelerómetro en 3 dimensiones, muchas veces lo que hace es enviar los valores de aceleración en X, Y y Z dentro de una palabra de 8 o 16 bits
en donde cada dato tendrá, por ejemplo, 5 o 6 bits en lugar de 8 o 16. Entonces yo podré crear una estructura de campo de bits de esta manera, y yo envío el paquete de 16 bits, porque recuerden que las funciones de transmisión me van a mandar en bytes los datos. Entonces, si yo tengo que mandar paquetes de 5 bits, no me van a servir, o voy a desperdiciar, no voy a aprovechar al máximo mi capacidad. Entonces, puedo usar una estructura de este tipo. Entonces, el campo de bits es, dentro de una estructura, defino campos. Los campos son cada una de las variables de la estructura, que van a tener un tipo base entero, y con el operador 2 puntos yo voy a poder decir cuántos bits quiero que tenga esa variable, ese campo. Ese número de bits no podrá ser mayor a el número de bits de mi tipo de dato base. El entero ocupa 32 bits, no podré poner hasta más de 32 ahí. Si necesito más, tendré que buscar un double, un long double, y así. Y si ya necesito más, tendré que poner un vector o poner varios. Esto más o menos, ¿esto quedó claro? Definir el tamaño. Sí. Yo les decía que se pueden poner campos de longitud 0 para acomodar los campos de bits en paquetes de bytes, acomodarlos en grupos de bytes. Entonces supongamos que yo tengo esta estructura de campo de bits B, que tiene los campos A, B, C, D, E, F, con esas dimensiones, pero yo quiero que, por ejemplo, A, B y C me suman 3 y 4, 7 y 3, 10 bits. Yo quiero que el campo D me aparezca en el tercer byte y no en el segundo junto con C y B. ¿Qué hago? Le meto un campo que no tiene nombre y que tiene longitud 0. Esto me va a alinear el siguiente campo en la palabra que sigue, en el byte que sigue. De manera tal que yo sé que el campo D va a estar en la dirección de memoria, en el tercer byte de la estructura. Después el campo E y F lo voy a acomodar en el cuarto byte. Eso me va a permitir acomodar los campos de bits en paquetes de bytes. Obviamente esto va a ocasionar que se desperdicie, que se van a generar espacios vacíos en el medio de bits sin uso, pero que yo puedo utilizarlos por alguna razón. Si yo veo el tamaño de esta variable, me va a dar un tamaño mayor al de la suma de los bits individuales de cada campo. Pero eso es porque yo lo he alineado. Otra cuestión, cuando usen sizeof, recuerden que sizeof me devuelve tamaño en bytes. Por lo tanto, no me va a decir tiene 9 bits la estructura, me va a decir el byte siguiente. Si es de 9 bits, me va a decir 2 bytes. Por más de que sea un byte y un bit, me va a decir 2 bytes. Porque sizeof devuelve en bytes. Recuerden que la mayor parte del lenguaje C no está preparado para trabajar con bits, sino que utiliza recursos, sobre todo lo que es el manejo de memoria, trabaja de a bytes, no de a bits. Sí tiene el lenguaje instrucciones para operar a nivel de bits, que son los operadores que después los vemos, pero sizeof, lo que es el manejo de memoria, se hace a nivel de bytes, no de bits. No me puede tomar un bit de un lugar y copiarlo a otra posición de memoria en un bit específico. Esa operación no la puede hacer el procesador. Va a tomar la palabra entera de un byte y la va a copiar en otra posición de un byte entero. No va a manipular bits individuales. Esa es la limitación que tiene un procesador de 32 bits, de 64, así como los procesadores de 4 y 8 bits más viejos. Incluso procesadores de un bit hay que sí van a manipular un bit individual. Todos los demás procesadores manipulan grupos de bytes. Incluso
los i7, por ejemplo, o los Xeon procesadores de server, manipulan grupos de 512 o 1024 bytes en simultáneo. Así que eso tenemos que recordar, que el lenguaje no está preparado, no está pensado para manipular bits. Para manipular bits, algunas operaciones las tenemos disponibles nada más. Bueno, entonces, almacenar una fecha ocupando la menor cantidad de memoria posible es eso, saber dimensionar adecuadamente el tamaño de cada campo de la estructura, y suele haber algunos ejercicios, sobre todo teóricos, que van a pedir esto, que digan de qué tamaño tiene que ser el campo, de qué tamaño va a quedar la estructura total. Ese tipo de preguntas suele aparecer bastante. ¿Qué más? Mediante una unión, yo puedo combinar unión y estructuras para descomponer una variable en bytes, bits y nibbles. ¿Qué son estos? Recuerden, un byte es una palabra de 8 bits que cuando hablamos de byte es que solamente estamos considerando los bits, no tiene sin considerar ningún formato particular. El char, recuerden que es un byte que está codificado en ASCII, o sea que cada número de ese byte, de ese char, en realidad es un carácter de la tabla ASCII. Se va a interpretar de esa manera. Cuando yo hablo de byte es porque no quiero interpretar la palabra con nada. No es un entero, no es un flotante, no es un char, nada. Es un conjunto de 8 bits. ¿Y por qué es importante definirlo de esa manera? Porque el compilador también hace ciertas interpretaciones cuando manipula una variable u otra. Por ejemplo, si yo le digo que un char tiene signo o no, o un entero tiene signo o no, cuando tenga que convertirlo de 8 a 16 o a 32 bits, le va a cambiar la primera parte. Si yo no tengo variables enteras y la voy a usar siempre positiva, le tengo que poner que sea sin signo, porque si no, el compilador en algunos momentos puede interpretar que, por ejemplo, el 512 o el 511, a veces interpreta que el 511 es el menos 255. Entonces, tengo que tener cuidado con eso. Sobre todo va a ocurrir esto en un procesador pequeño. En un procesador grande va a ocurrir con el número 2 a la 32. Si yo quiero guardar en una variable entera el número entero 2 a la 32, que es positivo, y no le pongo el unsigned, lo que va a interpretar el compilador es que es un número negativo, por ejemplo. Entonces voy a tener errores que son de codificación. El byte es un char sin signo. Y está este tipo de datos en C, que se llama uint8, que es básicamente un typedef. Recuerden que el typedef me servía para definir un nuevo tipo de dato en base a un tipo de dato existente. En este caso, lo más parecido a un byte que tiene C es el char sin signo. Y le asigna un typedef, un alias, una etiqueta, uint8-t. Este es un tipo de dato que está definido en las bibliotecas estándar de C, stdin.h, y así como este hay varios. Fíjense que está el uint 16, 32, 64. Y esto es más seguro utilizar esto que usar el int o el unsigned. Recuerden que yo les había desde el principio les decía que según los tipos de datos básicos de C, en cada computadora podían tener distinto tamaño en bytes. Entonces yo no me puedo confiar en que si yo escribo en el código int, siempre va a ocupar 4 bytes. En algunas computadoras va a ocupar 2, en otras va a ocupar 8.
la forma de asegurarme de si yo necesito una variable que sea sí o sí de 32 bits es usar este tipo de dato. Y el compilador se encargará de buscar cuál es el equivalente en esa computadora para 32 bits. Entonces, cuando yo necesito manipular variables de un ancho exacto, debo recurrir a estas. Fíjense cómo le dice. Tipos de datos enteros de longitud exacta. Y bueno, después hay otras definiciones, incluso este fast, que habría que leer la documentación cuál es la diferencia. Pero estas son definiciones que van a ser compatibles, que yo voy a poder escribir un código, pasárselo a alguien más, que lo pruebe en Windows o en Linux, y siempre va a dar una variable de 32 bits, por ejemplo. Bueno. Entonces, yo puedo usar este tipo de datos para definir un campo que va a ser de 8 bits siempre. Y esto es un byte. El byte va a estar conformado de 8 bits individuales. Entonces yo puedo crear una unión entre este byte y una estructura de campo de bits que tenga 8 bits individuales, 8 campos de bits de ancho 1 bit. Entonces, esto es una unión entre una variable de 8 bits y una estructura que también tiene 8 bits, pero que tiene definidos 4 campos de ancho 1 bit. ¿Hasta acá me siguen? Como es una unión, cuando yo escribo un valor en esta variable val, en este campo val, yo voy a poder acceder a cada bit individual a través de esta estructura bits. ¿Hasta acá me siguen? ¿Qué más? Existe lo que se llama nible. El nible es un grupo de 4 bits. Antiguamente existían procesadores de 4 bits, cuando no habían todavía procesadores de 8 o memorias de 8 bits, las memorias eran de 4 bits. Porque eran muy chiquitas y más fácil era la electrónica de 4 bits que de 8. Entonces teníamos que descomponer, yo nunca lo tuve que hacer, mis profesores sí. En los 60, por ahí, 80, los primeros procesadores Intel también tenían memorias de 4 bits, entonces había que descomponer los datos, así como yo les mostraba que necesito una unión para descomponer un float en 4 char. En otra época había que descomponer los bytes en grupos de 4 bits, y esos eran los nibles. Otro uso que se le da al nible es, por ejemplo, con los caracteres. Cuando yo debo mostrar números en decimal o en hexadecimal, yo agrupo cada dígito en grupos de 4 bits. En 4 bits yo puedo guardar números de 0 a 9 o de 0 a F en hexadecimal. Entonces es muy común utilizar grupos de 4 bits para almacenar números que yo voy a mostrar en un display 7 segmentos, por ejemplo, en un LCD o en algún dispositivo similar. Entonces, para manipular cada dígito de un número de manera separada, utilizo nibles. Entonces, el nible es una estructura que aparece cada tanto. Lo más común es verlo en las direcciones hexadecimal. Estas direcciones que yo les mostraba antes, si yo lo pongo en hexa, cuando yo pongo las direcciones en hexadecimal, me muestra cada dígito del hexadecimal es un nivel. Había tocado algo. Entonces ahí vemos los niveles, son fáciles de leer, me permiten leer fácilmente un número binario. Cuando yo veo un número en hexadecimal, cuando yo veo la C,
Bueno, la C no me la acuerdo, pero cuando yo veo la F ya sé que son 4 unos. Cuando yo veo el 1 es 0, 0, 1. La C, a ver cómo era la C. Entonces la C es 1, 1, 0, 0. Entonces ver de esta manera en hexadecimal una palabra, una variable, me permite convertirla a binario rápidamente porque uno ya se va aprendiendo el hexadecimal. Darío. Bueno, si querías preguntar algo, Darío, prende el micrófono. Entonces, eso es el nible. Si lo ven en algún lugar, el nible es a grupos de 4 bits y las variables las puedo descomponer en bytes, en bits o en nibles. Entonces, aquí he definido una unión de 8 bits que tiene 3 campos. Un campo de 8, un campo que es un byte, otro campo que es una estructura que me permite acceder a los bits individuales y otro campo que es una estructura que me permite acceder a los dos niveles de un mismo byte. Entonces fíjense que acá está combinado una unión con estructuras y con campos de bits. Están las tres cosas juntas. Después tengo otra unión entre un short int, que el short int en mi computadora es de 16 bits, y efectivamente existe el tipo de dato uint16, que es un short sin signo. Short es lo mismo que short int. O sea que tiene 2 bytes. Por lo tanto, puedo hacer una unión entre un short int y una estructura con 2 bytes de los que definí anteriormente. ¿Para qué me sirve esto? Para, a través de una unión byte 16, yo voy a poder, yo defino una unión byte 16, voy a poder acceder a los bits individuales de cada palabra y a los niveles individuales según yo desee. Entonces, yo declaro acá una variable unión byte 16t, que se llama uint. Tiene 2 campos, bueno, 3 campos. Uno que es uint16, otro que es shortInt, y tiene una estructura bytes que a su vez tiene 2 bytes, el byte 0, el byte bajo y el byte 1. Entonces yo puedo acceder así, con puntos podría acceder al nivel 1. Y a este nivel asignarle un valor de 4 bits de esta manera. Entonces, de la variable de 16 bits uint, voy a guardar en el segundo nivel del segundo byte un 1010. Esto más o menos ¿me siguen? Más o menos Si yo quiero poner a 1 el tercer bit de esa variable, uint.bytes. El primer byte, punto, bits, punto, el byte 2. Ese va a ser el tercer bit. Le voy a asignar un 1. Entonces de esa manera pongo en 1 el tercer bit de mi variable de 16 bits. Entonces para eso me puede servir una unión y estructura de este tipo. Así accedo al bit individual de la variable. Fíjense bastante quilombo que es para poner en 1 un bit de una variable entera. Porque como les digo, el C no está preparado para manejar directamente bits. O sea, la única forma que tengo de manejar bits es dentro de un campo de bits que está dentro de una estructura y puede estar dentro de una unión, como les muestro acá. Pero no puedo crear una variable bit B1 igual a 0. No tengo un tipo de dato nativo en C que me permita manejar un grupo de bits. Lo único que puedo hacer es
dentro de una estructura definir un campo de bits. Y obviamente esa estructura se va a mapear en memoria en bytes, se va a utilizar instrucciones de memoria complejas para poder poner en uno un bit. O sea que lo mínimo que podemos definir nosotros es un byte. O sea, sería como un signo char. Sí, sí. Vos podés hacer un campo de bit que ocupe un bit. Yo puedo definir una estructura bit y decir que tiene un sign char b de tamaño 1. Eso, una estructura llamada bit que tiene un bit. Entonces, declaro una variable struct bit b y le asigno b.b igual a 0. Podría hacer esto, tengo un bit, esto ocupa un bit, pero si yo hago sizeof de esto, me va a dar un byte. Como les decía antes, el procesador manipula la memoria en grupos de bytes. No puede manipular un bit individual, entonces me va a usar un byte entero para este bit. Puedo aprovechar esa palabra y meter hasta 8 bits y manipularlos individualmente, o como les mostraba con esta estructura, manipular 16 bits que va a seguir ocupando 2 bytes. Pero hay una tarea de gestión de memoria interna que va a hacer el procesador para poder manipular esos bits que no va a ser simplemente ir a tal posición de memoria el bit 3. Va a decodificar todo esto y va a hacer varias instrucciones para poder poner en uno un bit. Esta, por ejemplo, esta tarea me pone en uno un bit. Pero tiene que descodificar toda esta estructura para hacerlo. Obviamente que los compiladores son capaces de optimizar esto y hacerlo con pocas operaciones, pero no es una sola operación. Entonces, si uno quiere aprender un LED, que es poner en uno un bit, no es un ciclo de reloj, no es una sola instrucción que debe hacer el micro. Tiene que hacer una serie de instrucciones para poder prender un LED. Profe, Sí, decime. nunca había visto la notación del 0B, así como está el hexadecimal. Bueno, estas tengan cuidado porque no compila en todos sí. lados. Sí. Ah, no, funciona en todos lados. No. No, pero estaría bueno eso porque, bueno, podríamos ver rápidamente poniendo bit qué entero es, ¿no? Exactamente. Pero si no compila. Exactamente. A ver, voy a fijar si compila ahora. Sería lógico porque para el exa es 0x. No, ¿sabes lo que pasa? Que yo lo he usado en un compilador de ARM y un compilador de Microchip sí lo toma. Pero acá el otro día, en la PC no me lo toma. A ver si me lo toma. Sí, lo toma, fíjate, lo compila. Pero sí, lo toma. No, esto varía con los compiladores, como les decía, pruébenlo, quizás. Yo acá estoy usando el MinGW. Sí, así pueden poner un literal en binario, el ETSA lo ponen con 0x, y si, el octal creo que era 0O, y el ETSA, bueno, el decimal es directamente el número. Lo que no me toma acá es el %B, que ya se los voy a mostrar. En Microchip y en ARM, yo puedo poner en el printf %B y me sale el número en binario. Pero aquí no. Bueno, entonces, fíjense cómo se combinan las uniones con las estructuras y los campos de bits para manipular registros a nivel de bit, a nivel de nivel. Acá sí ya tienen bastante más sentido las uniones. Bueno, eso estaría bueno que... Acá directamente se los puse la definición para que no renieguen, pero para que la prueben. Así que escríbanla, compílenlo, prueben de poner a bit un bit a 1, a 0, un nivel.
todo este código que yo les he pegado directamente el código de por ahí de las cosas que se les puede complicar un poco más solos, pero quiero que lo pongan en su compu, lo compilen para ver cómo funciona en su máquina. Después les doy este código. Defino una estructura que tiene 5 campos enteros. Cada campo es un campo de bits de 10 bits. Y entonces yo tengo 5 enteros. Y después declaro en el main esa estructura y un vector de 5 enteros. Bueno, ahí se me fueron 2 puntos y coma, no sé por qué. ¿Y qué tamaño daría cada uno? ¿Cuál sería el tamaño? Recuerden que sizeOf me da el tamaño en bytes. ¿Cuál sería el tamaño de una variable de la estructura A? Tiene 5 campos enteros de 10 bits cada uno. ¿Cuál sería el tamaño en 20. 20. 20 bytes. El de este. Recuerden, la estructura, esta es una estructura en campo de bits. El tamaño, yo lo saco sumando el tamaño de cada una. Y si cada campo ocupa 10 bits, yo voy a tener 10 por 5, 50 bits. Que dividido 8 me da 6,25 bytes. Sí, serían 7. 7 bytes. Eso ocuparía esta estructura. Pero el vector de 5 enteros, como ustedes dijeron, ese sí ocupa 20 bytes. Después podría aparecer, no me acuerdo si acá lo tenía escrito. ¿En cuál lo tenía? Este. Es el... Bueno, fíjense, en mi máquina ocupa 8 bytes la estructura y 20 bytes el vector. Y haciendo los cálculos me daba que debía ocupar 7 bytes. Y eso es porque hay un alineamiento también dentro de los campos de bits y las estructuras. 7 bytes no... ¿Se acuerdan que la estructura yo les había mostrado que a algunas estructuras les agregaba bytes extra para acercarlo a la potencia de 2 más cercana? O al número par más cercano. Acá en mi caso me lo redondea a 8. Probablemente en un Arduino o en un procesador pequeño me lo dejen 7 bytes, porque en realidad era 6,25 bytes. Entonces, esto estaría bueno que lo prueben, y si alguno tiene a mano un Arduino o un ARM o algún procesador diferente, podría compilarlo y probarlo en esa arquitectura a ver cuánto les da. Pero la diferencia va a ser básicamente esa. Si yo tengo que almacenar valores enteros que vayan, como máximo, vayan a valer 2 a la 10, 2 a la 10 era 1024, puedo ahorrar memoria. En vez de usar un vector de 5 enteros, puedo hacer una estructura con 5 campos de 10 bits. Y estaría ahorrándome bastante memoria. Fíjense. Y si yo quiero manipular esos datos, o sea, no sé, hacer una operación, ¿yo puedo utilizar esos valores directamente en una operación? ¿O lo tengo que transformar a un byte? O sea, vos podés, me vuelvo al código, vos podés en esta estructura A, vos le podés hacer A1.A, le guardo el valor 512. O hacer A1.A igual a I más J. O sea, esto lo puedo hacer. El compilador se va a encargar de hacer la operación y guardar en el campo A los primeros 10 bits de esta operación. Suponete que yo quiero guardar 512 más 800. Este resultado no entra en el campo A, que es de 10 bits. Lo que va a hacer es hacer 512 más 800, 1312, y me va a terminar guardando
Si yo lo paso ahora a binario, esto, 1312, 1312 me va a terminar guardando los primeros 10 bits. O sea, 4 y 4, 8, 9, 10. Esto, que es... va a ser 1. Me va a terminar guardando 288 en vez de 1300. O sea, sería restándole 1024. Entonces, si yo quiero guardar 512 más 800, lo que me va a guardar es 288. Porque Claro, es lo... se sobrepasa y da la vuelta. Exactamente. Es un overflow, se pierden los bits superiores. A veces esto se hace, y lo que uno hace es eliminar los bits más chiquitos. Los bits de abajo. En vez de los bits de arriba, elimino los bits de abajo. ¿Por qué? Fíjense acá, se eliminan los dos bits de arriba y me queda 288 en vez de 1312. Pero si yo elimino los 2 bits de abajo, es... a ver, voy a abrir otro. Si yo elimino los 2 bits de abajo, voy a tener... 1, 0, ahí está. Voy a tener en decimal... A ver... o sea, acá, en realidad es... me va a salir con números más grandes. Se elimina, es como si yo tuviera en vez de 1312, había que codificarlo, no me acuerdo bien ahora cómo lo hacía, pero si yo tengo 1312, lo que hacen a veces es eliminar el 2, por ejemplo, y que me quede 1310. Entonces yo sé que guardé guardo 131, guardo, pero cuando lo leo sé que le tengo que agregar un 0, por ejemplo. Hay una forma de que suelen transmitir a veces los datos de esa manera. Se pierde el dígito más bajo para mantener el orden de magnitud, pero perder un poco de precisión. No me acuerdo ahora cómo era que se codificaba, pero es básicamente esa idea. Pierdo el dígito más bajo en decimal con el objetivo de mantener el orden de magnitud, un valor cercano, un error menor que si yo elimino el primer dígito o el dígito más alto. Pero básicamente lo que ocurre es esto. También va a ocurrir esto si yo tengo que guardar, el byte era de 32 bits, si yo tengo que guardar un número mayor a 2 a la 32, o sea, un número mayor a 4.000 millones, también va a ocurrir lo mismo, se me va a recortar. Porque yo en un entero de 32 bits no puedo guardar más de 4.000 millones. Y eso es lo que ocurría con las computadoras de 32 bits que no podían manejar más de 4 GB de RAM, porque 4 GB es 2 a la 32 direcciones de memoria. Entonces, si yo quería acceder a la dirección de memoria 4.295 millones, ya no entra, porque necesita 33 bits, no 32. Entonces, yo voy a manipular cada campo como si fuera un entero. El problema es que cuando se pase de 10 bits, esos valores extras se van a perder. Bueno, ¿cuál es la otra limitación del campo de bits? Que yo no puedo hacer un vector de campos de bits. Yo no puedo definir un vector de 10 enteros de 10 bits. Entonces la única opción que me queda es hacer una estructura con 5 campos. Yo no podría hacer una estructura con un vector de 5 enteros de 10 bits. Eso no se puede hacer. Por eso, a propósito, les muestro, comparo esta estructura con 5 campos con un vector de 5 enteros.
yo no voy a poder, en esta estructura con campos de bits, no voy a poder iterar. No voy a poder usarla como un vector. Porque ¿qué pasaría si yo definiera que la estructura, el campo A, en realidad es un vector de 5 enteros de 10 bits? Yo debería poder hacer A1.A, elemento 3, igual a 10. El compilador debería ser capaz de saltar 30 bits después de la dirección del campo A. Y no puede hacer saltos de 30 bits, hace saltos de múltiplos de 8. Entonces yo no voy a poder manipular un vector de campos de bits. Esa es una limitación. Pero sí puedo hacer un vector de estructuras. Esto sí lo voy a poder hacer, porque recuerden que a la estructura me la van a manipular en grupos de bytes. La redondea a 8 bytes. Entonces, paquetes de 8 bytes sí puede direccionar y decir el elemento 3 del vector, yo voy a acceder al campo C. Eso sí, que ese sí va a ser un campo de 10 bits en el segundo elemento de este vector. Pero no voy a poder hacer un vector de campos de bits. Bueno. Profe, ¿y si usaríamos una unión para aplastarlo a ese vector? Hacer algo raro, digamos. Podés hacer cosas Pisarlo. raras, el problema es el corchete, la aritmética de punteros. Como les decía, el problema del C, en realidad no es del C, es del procesador el problema. Los procesadores se mueven en direcciones de memoria en bytes. No puede ir a un bit particular, se va a bytes y siempre va a la misma posición de cada byte. Entonces no puedo saltar 15 bits. Acuérdense cuando hacíamos un vector, el elemento 3 de un vector era equivalente a decir la dirección de base más 3 veces el tamaño de, por ejemplo, si era un vector de entero, esto. Cuando yo uso el corchete, lo que va a hacer lo que es capaz de hacer el procesador es hacer saltar a la dirección de memoria de base más el producto de un múltiplo de bytes. 3 veces el tamaño de un byte. Acuérdense de esta equivalencia. Y esto es porque los procesadores solamente pueden hacer esto. No pueden saltar al bit 3, por ejemplo. Siempre va a haber un múltiplo de 8 aquí. Sizeof siempre me devuelve bytes. Entonces yo no puedo poner un salto decimal. Un salto que no sea múltiplo de bytes. Es una limitación de cómo funcionan los procesadores directamente. Bueno. Se pueden hacer cosas raras, hay que conocer muy bien cómo es el mecanismo, cómo funciona el procesador y cómo funciona el compilador. Bueno, acá les pongo otro ejercicio que tomé de una hoja de datos de un procesador, la definición de dos registros del procesador. Son registros de 32 bits, en donde algunos de sus bits individuales tienen una función específica. Entonces lo que les pido, fíjense que el registro va a estar en grupos de 8 bits, o sea, en bytes, y en posiciones particulares hay bits que me interesan para alguna función. Algunos son bits individuales y otros tienen un ancho. Por ejemplo, este tiene un ancho de 2 bits. Acá hay otro que tiene un ancho de 3 bits. Entonces, acá deberían implementar las estructuras de campos de bits, dos estructuras de campo de bits, una que se llama T1con y la otra que se llama TXcon, y definir cada uno de estos campos. O sea, la estructura T1con tendrá en el bit, sería en el bit 1 del primer byte, el campo de bit TCS.
en el bit, y que fíjense que no está en el 0, está en el 1, no en el 0. Después tiene el campo de bit T5, que estos dos son de ancho 1. Después hay un espacio vacío, y viene un campo de bits de 2 bits, llamado TCKPS. Más o menos se dan una idea de qué es lo que hay que hacer acá. ¿Cómo defino ese campo de bits? Por ejemplo, Voy a hacer uno por cada rango, profe. Los dos primeros directamente no. En el rango 15.8 tenés sería un campo distinto al de 7.0. sí, voy a ir a el... Bueno. Yo tengo que definir una estructura que va a tener el nombre de mi registro. Por ejemplo, T1 con. Esta estructura va a tener 32 bits. Entonces, yo voy a tener dentro de esos 32 bits el campo TCS, por ejemplo. El campo TCS es de 1 bit, así que puedo usar, por ejemplo, un char. Le voy a poner un sign char TCS y es de ancho 1 bit. Entonces ya ahí tengo definido el campo de bits TCS. Si yo quiero poner a 1 el campo TCS, lo hago con este campo. Pero ¿qué ocurre? Este campo está no en la posición 0, en la posición 1, en el segundo bit de mi palabra. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo lo acomodo a este campo para que esté en el segundo bit y no en el primero? ¿Se acuerdan de lo? Uno vacío. Exactamente. Creo otro campo que no va a tener nombre, pero va a ser de longitud 1. Esto me va a definir un espacio de 1 bit vacío. Y lo voy a usar para esto. Después del TCS tengo el tsync. Entonces voy a poner de vuelta un signChar tsync de ancho 1. Y después tengo de vuelta otro espacio vacío. Y después me viene el campo TCKPS, que tiene un ancho de 2 bits. Después hay un espacio vacío otra vez de un bit. Y viene el campo TGate, que tiene también un bit. Y eso es el primer bit. Ahora paso al siguiente byte. Para pasar al siguiente byte debo poner un campo. No es obligatorio, porque acá ya me suma 8, todo esto ya me suma 8. Yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero por las dudas, o si no quiero hacer la suma, pongo un campo de longitud 0 para que el campo que siga vaya a arrancar en el segundo byte sí o sí. Entonces yo acá ya paso al siguiente byte, Entonces de esa manera yo voy a armar los 4 bytes de este registro, que fíjense que este registro tiene los últimos 2 bytes vacíos. Y lo mismo con el registro TXCON. Más o menos se entiende cuál es el procedimiento. Después me va a seguir el campo TWIP, pero que está después de 3 espacios vacíos. Por lo tanto, tengo que agregar 3 espacios vacíos. Y recién ahí voy a poder declarar el campo TWIP de ancho 1. Y así. Entonces yo con la hoja de datos del micro puedo definir esta estructura que me va a permitir después manipular el funcionamiento de en este caso es un contador, un timer. ¿Se entiende cuál es el procedimiento? Después lo que van a ver es que si quieren entrar ya a la hoja de datos,
los procesadores ya traen estas definiciones normalmente escritas, para que no se confundan. Entonces, ya me da el fabricante bibliotecas, archivos .h, .c, en donde están hechas estas definiciones de estructuras, para que yo no me equivoque al escribirlas. Entonces, está bueno que sepan que así se hacen y cómo a veces hay que modificarlas, o a veces yo no tengo la biblioteca y tengo la hoja de datos nada más. Entonces, este es un uso del campo de bits. Bueno, más o menos les queda claro esto. Pruébenlo de Sí, vuelta. profe. ¿Y si quisiéramos inscribir directamente en el T1 con un número? ¿Y cómo lo usaría? Lo usaría, declaro una variable que usó, este es un timer, timer 1, y yo voy a decir timer 1.tcs igual a 1. Por Ah, ejemplo. pero bit a bit, digamos. Si yo lo quiero escribir completo, no puedo. ¿O sí? Sí, para escribirlo completo es lo mismo que una estructura. Acuérdate que era, Ah, claro. tenés que poner todo a la vez para inicializarlo. Cuando vos lo inicializas, tenés que poner todos los valores a la vez. En el orden, tenés dos posibilidades. O pones entre llaves punto tcs igual a 1, coma, punto tsync igual a 0, coma, punto, así. Tenés que inicializar cada campo individual. Podés no poner alguno cuando lo haces de esa manera. O si no pones los nombres de los campos, los tenés que poner en orden. 1, 0, 0, 1 y así. Si vos lo haces de esta manera, se va a asignar en el orden en el que están declarados. No te recomiendo hacerlo de esta manera, sino poner el nombre de cada campo para asegurarte de no cometer errores, pero se puede hacer así. Sí, estaría más bueno poder ponerlo en Excel directamente, pero... Para hacer eso vas a tener que usar una unión con un hexa, por ejemplo, que eso sí se hace. Claro. De todas maneras, vos podés, como esta estructura es de 32 bits, vos le podrías poner después timer 1 igual a 0xFFA, por ejemplo. Eso lo va a compilar el C. Podés hacerlo, se usa. De hecho, muchas veces se usa de esta manera. Lo que pasa es que entonces yo guardo en etiquetas con define qué palabra en hexadecimal es. Recuerden que este registro yo lo estoy usando para configurar un timer, o sea, con qué frecuencia quiero que ande, con qué periodo, con qué flanco ascendente, descendente, o sea, estoy configurando un dispositivo. Entonces, si yo declaro una estructura timer, puedo tener etiquetas que me digan que ya tengan ya preconfigurado un modo de uso. Y yo directamente le asigno una variable, un valor en hexa. Por eso mismo, a propósito, están definidos en 32 bits, para que yo le pueda copiar un entero cualquiera. Efectivamente, sí, se puede hacer lo que vos decís de asignarle una palabra, pero tengo que tener cuidado que esa palabra esté bien definida. Otra forma es asignarla en binario, 0b, y ponerle, perdón, los 32 bits de esa manera. Tengo que tener cuidado de poner los números correctos. La otra es usar el campo y ponerle directamente el nombre del campo. Se pueden usar todas las formas. Todas son válidas y a veces me van a dar esta definición de estructura y yo podré acceder a cada campo individual. Otras veces no me dan nada y yo, para no tener que definir la estructura, le voy a asignar un valor en hexa. Eso ocurre todas las alternativas. Bueno, hasta acá alguna pregunta. Me parece que no va a quedar mucho tiempo para operadores, pero acá les dejé
un resumen, los operadores a nivel de bit que tiene el C y un par de ejemplos. Y abajo un par de ejercicios, que los vamos a seguir la semana que viene. ¿Qué son los operadores a nivel de bit? Me van a permitir realizar una operación lógica sobre bits individuales. El examen práctico. El examen práctico, el parcial práctico básicamente nos vamos a conectar en horario de clase. Yo les voy a dar 3 ejercicios al estilo de los que les he estado mostrando, pidiendo. Normalmente van a ser 1 o 2 cortitos como estos, así bien cortitos. Y un ejercicio más bien largo, que entregarán al cabo de 2-3 horas, tendrán tiempo. Lo entregarán por Classroom o por Moodle, al archivo del código directamente. El examen final práctico es medianamente similar, se les da 2 ejercicios y al cabo de 1 hora lo tienen que presentar una foto o el archivo por mail. El teórico, no sé si ya les comentó Gonzalo, es múltiple choice, hay un cuestionario en Moodle con 30 preguntas de opción múltiple, que alguno de esos ejercicios es, como les decía antes, de qué tamaño va a ser una estructura definida de tal manera, y tendrán las opciones y tendrán que elegir una, así. Ya más cerca de la fecha lo recordamos, lo vemos en detalle. Entonces, desde el práctico les recomiendo que vayan juntando los códigos que tengan, preguntándome las dudas que tengan de los ejercicios que yo les he pedido, que les he pasado, que no son muchos, pero en base a eso voy a tomar. No me voy a salir de ahí. Bueno, con respecto a los operadores, como les decía antes, el lenguaje opera sobre bytes. O sea que los operadores, por más de que operen a nivel de bits, siempre van a aplicar sobre una palabra de 8 bits. O sea, un byte. O sobre palabras o variables de más de 8 bits. Por ejemplo, 16, 32, 64 bits. No van a operar a un bit individual, sino que le van a aplicar la operación lógica a toda la palabra, No le puedo decir que me haga el AND de un bit específico. Siempre me va a hacer el AND sobre 8 bits o sobre los 32 bits de mi variable. Lo que pasa es que yo tengo formas de trabajar sobre un bit individual sin alterar los demás. Eso es por ahí lo más complicado de este tema. Yo quiero hacer el AND entre 2 bits, por ejemplo, entre 2 pulsadores, pero tengo que recordar que cuando aplique la operación me va a aplicar sobre los 8 bits de la palabra. Entonces, para eso usamos lo que se llaman máscaras. Las máscaras me van a permitir ocultar o proteger los bits de la palabra que no quiero utilizar. Bueno. Aquí hay un ejemplito simple que yo defino una variable de 8 bits, byte debería llamarse, no bit, y para poner a 1 el bit número 5, le hago la operación lógica OR a la variable bit, debería haber puesto byte, perdón. Bueno, lo voy a dejar así porque tengo que modificar todo. Entonces, si yo quiero poner en 1 el bit número 5 de esta variable bit, tengo que hacer la operación lógica OR. Acá es un OR igual. A la variable bit le hago OR con este número. 1 desplazado 5. ¿Qué quiere decir 1 desplazado 5? ¿Se acuerdan? Si yo tengo un 1, lo voy a mover. Corre 5 veces a la izquierda. Lo voy a mover. 2 a la 5. Exactamente, 2 a la 5. O va a ser un 1 que lo he movido
a la posición número 5. Si yo me fijo en decimales, 16. Entonces es esta palabra, 00010000. O sea, en la posición 5 tiene un 1. En hexa es un 10, en decimal es un 16. Eso es el 1 desplazado 5. Si yo le hago a cualquier valor, a cualquier palabra de 8 bits, una operación lógica OR con... A ver si lo puedo escribir acá. A cualquier valor que yo le haga 0b, sin importar lo que valga, le hago la OR con este 1 le hago la OR con este 1 en la quinta posición, el resultado va a ser un 1 en esa posición donde estaba el 1. Un OR con 1 siempre me va a dar como resultado 1. Cada operación lógica, fíjense, tiene su tabla de verdad, y la tabla de verdad del OR, cuando hay un 1 en la segunda variable, el resultado siempre es 1. Básicamente, si cualquiera de los dos es igual a 1, el resultado es 1. Entonces, cuando yo quiero poner algo a 1, le hago una OR con 1. Ahora, yo quiero ponerle un 1 solamente en la posición 5, pero no quiero alterar los demás bits. Entonces, por eso es que en los demás lugares dejo 0, para que me mantenga el valor viejo, el valor original que ya tenía esa posición. Si tenía un 0 va a dejar un 0, y si tenía un 1 le va a dejar un 1. Y a esto es de lo que voy con que los operadores a nivel de bit operan sobre la palabra entera, sobre la variable entera, no sobre ese bit individual. Si yo me equivoco y en lugar de ponerle una OR con el 1 en la quinta posición, me equivoco y le pongo otra cosa que también tiene un 1 en la quinta posición, pero que tiene un 1 en otro lugar, me va a modificar ese otro bit. Entonces tengo que tener cuidado con esto. Los operadores a nivel de bit aplican la operación lógica sobre la variable entera. Me van a permitir manipular bits individuales con el debido cuidado. Si yo quiero chequear si un bit está en 1, por ejemplo el bit 5, puedo hacer esta operación lógica. Hacer la operación lógica AND con el mismo 1 en la quinta posición. Si yo hago la operación lógica AND y el quinto bit está en 1, si yo comparo y AND 1, el resultado va a ser verdadero. Si yo me voy a la tabla del AND, la única opción que me da 1 o verdadero es cuando los dos están en 1. Entonces yo así puedo chequear y lo puedo meter dentro de un if y decir si el pulsador que está en el bit 5 está apretado, o sea que está en 1, hago esta tarea. Y de esta manera yo puedo chequear el estado de un bit en particular. Si yo quiero poner un bit a 0, ahora me toca hacer algo así. El AND ya no es el OR. El AND con el 1 en la quinta posición negado. O sea, un AND con un 0. Para poner a 0, si me voy a la tabla del AND, cuando hago un AND con 0, el resultado siempre es 0. En cambio, la AND con 1 es lo mismo, queda el mismo valor. Por lo tanto, cuando yo hago acá el AND, el AND con esta variable, ¿qué es esa variable? Es un 0b, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1. O sea, perdón, no, me equivoqué, era el otro. Cuando dice bit 5 sería posición 6, ¿cómo lo toman los bits? Las posiciones las contamos desde 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Mira, dice. Sí, las posiciones las contamos desde 0, pero sí, tienen que tener cuidado con eso y
justamente con estos ejercicios quiero que lo vean, porque es bastante complicado. Entonces, ¿cómo pongo un bit a 0? Con un AND y este 1 negado, porque tengo que hacer un AND con un 0 en esa posición y 1 en todo lo demás. Y como chequeo si un bit está en 0, similar a como había hecho antes, que hacía un AND con un 1, ahora hago el AND con un 1 y lo niego al resultado. Y así chequeo que ese bit en particular está en 0, sin importarme en qué estado estén todos los demás bits. Bueno, justamente para que vean cuál es el bit quinto, si es el cuarto, el quinto, el sexto, si es la sexta posición, la quinta. Les he codificado, les he dado el código de esta función, que está el último, que me va a permitir imprimir un byte como una cadena de unos y ceros. Porque el printf, como les decía, al menos en la máquina esta, no me deja mostrar números en binario. Entonces, tenemos que recurrir a este tipo de funciones para imprimir una variable de 8 bits en secuencia de unos y ceros. Como les decía, en algunos compiladores sí tienen en el printf la opción de %b. Si ustedes la tienen, díganme, muéstrennos, nos pueden mostrar el resto. Entonces, todo esto era para poner a 0 o 1 un bit en particular y chequear si un bit en particular está en 0 o en 1. ¿Qué pasa si yo ahora necesito chequear o modificar un grupo de bits en posiciones particulares? Por ejemplo, poner en 0 los bits 2, 5 y 6 de una variable. Voy a hacer algo similar, pero ahora podría hacer 3 veces esto. O sea, era poner a 1 un bit. Puedo hacer esta operación 3 veces, o usar lo que llamamos una máscara, que es armar una variable del mismo ancho que mi palabra, en este caso 8 bits, que va a tener, la máscara es una variable que tiene el mismo ancho, o sea 8 bits, pero va a tener un 1 en los bits que me interesan. Por ejemplo, en el bit 2, en el bit 5 y en el bit 6. Yo estoy contando del 0 al 7. Entonces, esta es una máscara que tiene un 1 en las posiciones 2, 5 y 6. La puedo escribir así como lo puse en binario, o puedo hacer esta suma. De un 1 corrido 2 lugares, un 1 corrido 5 y un 1 corrido 6. Y ahí defino una máscara. La máscara es eso, una palabra de ancho, el mismo ancho de mis variables, puede ser 8, 32, 16, y va a tener un 1 en los bits que me interesan. Entonces, si yo ahora hago el AND de mi valor con mi dato con esa máscara, me va directamente poner en 0 esos 3 bits en un solo paso. Justamente ahí estoy aprovechando que el operador a nivel de bit aplica sobre toda la palabra y no sobre bits individuales. Entonces yo puedo hacer las dos opciones. Entonces acá les doy más ejercicios donde pido lo mismo. Pido otras combinaciones, ¿no? Bueno, seguimos la semana que viene. Me dan un momento que voy al baño y vuelvo. El que se quiera ir, ya terminaríamos. Me quedo unos minutos más por preguntas, pero necesito salir un momento.
Bueno, disculpen. Pero quería dejarles explicado, así quedaba en el video, aunque sea los últimos ejercicios. La otra, o sea, acá les pido poner en 1, en 0 e invertir. Para invertir los bits se usa la operación XOR. Está la tabla de la XOR acá. No me acuerdo si les había dejado el ejemplo de la XOR. Pero bueno, si yo tengo un 0 y hago un XOR con 1, el resultado es 1. Si yo tengo un 1 y hago un XOR con 1, el resultado es 0. Entonces el XOR con 1 me invierte el bit. Y finalmente, este ejercicio de desplazamiento. Yo tengo en una variable de 16 bits 5 datos de 5 bits. Los puedo extraer en 3 variables independientes con este código con desplazamiento. Así que esto sería equivalente a lo que les decía antes de en una estructura de campo de bits, poner 3 campos y después separarlos, pero acá lo puedo hacer con operadores a nivel de bits. Entonces se puede hacer esto mismo con una estructura y campos de bits o con una variable de 16 bits y operadores a nivel de bit de desplazamiento. Entonces, esto también está bueno para practicar eso. Y finalmente la función que imprime el número binario, que es una función que recibe un entero de 8 bits, y luego en un for de 8 ciclos, arma una cadena de caracteres en donde va a comparar el dato que recibe y va a ir poniendo en cada posición de mi vector de char un 1 o un 0. Y fíjense que está codificado de una manera con un operador ternario. El operador ternario es lo único que hay, el de selección, el que es como un if-else. Entonces, como ejercicio también les pongo que traten de explicar o entender cómo funciona esta función. Básicamente recorre 8 veces, compara 8 veces la palabra en cada posición y construye va poniendo un 1 0 en cada posición. Fíjense cómo se hace el chequeo de cada bit con una variable que se le va desplazando un 1 en cada iteración. Entonces es una forma un poquito rebuscada, pero por ahí para practicar les va a servir. Y me saca una palabra como una cadena de caracteres de 9 char porque el último es el /0. Y lo puedo imprimir con %s. Bueno, gente, estos son los ejercicios para que repasen esta unidad, me parece que cubren todo lo que se evalúa tanto en el teórico como en el práctico. Así que seguimos la semana que viene. Gracias por quedarse. ¿Algún comentario, pregunta? Los que quedaron. No, porque para explicar nomás mucha sintaxis. Sí, hay mucha sintaxis. Hay un práctico de Arduino que más adelante vamos a hacer, donde vamos a usar todo esto de vuelta. No sé si lo haremos ahora antes de las vacaciones o después. Pero vamos a usar todo esto para programar el Arduino a bajo nivel. Bueno, gente, muchas gracias. Espero cualquier duda, cualquier cosa me escriben por Telegram. Me pueden escribir también por privado, por Telegram o por WhatsApp. Bueno, gracias a todos. Chao, profe, nos vemos, gracias. Adiós. Gracias, profe. Hasta luego. Adiós. Chao, profe. Nos vemos.